Buenas noches, queridos compañeros. Estamos desde la Casa del Pueblo, de la oficina de las banderas de la Casa del Pueblo de Miraflores. En esta oportunidad trataremos la obra escrita por el compañero Rafael Ceballos del antiimperialismo al postcapitalismo y el APRA, una obra que lo he escrito hace poco tiempo, hace unos pocos años, y él está con una gira nacional en torno a la explicación del contenido de esta obra. En esta oportunidad va a ser un pequeño recuento de sus puntos más resaltantes, y contamos con la presencia y la compañía de Rocío Valencia Aya-La-Torre y de nuestro querido compañero de la base miraflorina, Abraham Fudrini, quienes harán el acompañamiento y las preguntas pertinentes al caso al concluir el compañero Rafael, ¿no? Rafael. Muchas gracias, compañero Luis Fernando, y muchas gracias a la base de Miraflores, tan activa, tan comprometida con el partido, por esta oportunidad de poder abordar esta presentación, en la que yo me siento honrado, además de tener como compañeros esta noche aquí para esta conversación tanto a Rocío Valencia como a Abraham Fudrini, a quienes les agradezco desde ya también por acompañarme esta noche en el mes, dicho sea de paso, de la fraternidad. Esta fraternidad tan particular que nos encuentra en un importante punto de inflexión en la historia del aprismo, que puede marcar además, creo yo, un antes y un después. Ambos han leído la publicación, me han escuchado en anteriores presentaciones, conocen más o menos cuál es la tesis planteada en el libro, que yo voy a resumir rápidamente para luego dar pase a sus inquietudes y en esa dialéctica tratar de encontrar una síntesis superior, que es finalmente lo que corresponde a una doctrina como la aprista. El título juega, pues, como bien sabemos, con el título de la obra fundacional, primera obra doctrinaria de Víctor Raúl, ¿no? El antiimperialismo y el APRA. Entonces, lo que la publicación sostiene es: Víctor Raúl plantea que el imperialismo es, dentro del sistema capitalista, la fase más avanzada, y que esa fase superior, más avanzada dentro del sistema capitalista, es la que llega a nosotros, se exporta desde las zonas donde se produce, las economías más avanzadas, Europa occidental, Norteamérica, se producen excedentes financieros, y esos excedentes financieros no pueden ser absorbidos en la zona donde han sido producidos y se exportan, ¿no? Recoge los trabajos de Hobson, de Lenin, de Hilfiger, y entonces ese fenómeno de exportar capitales de las zonas más avanzadas del sistema capitalista a zonas menos avanzadas o retardadas, de retardado crecimiento o desarrollo económico, ese fenómeno se conoce como imperialismo. Ese fenómeno es la fase superior. Víctor Raúl recoge también el título de una obra de Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo. Parecía que en su primer momento Lenin la tituló Imperialismo, fase final del capitalismo, pero después parece que lo corrigen. Imperialismo, fase superior del capitalismo. Entonces es efectivamente allá la fase superior del capitalismo, pero dentro de nosotros es nuestra fase inicial, nuestra primera fase con la que nos incorporamos al sistema capitalista. Eso es más o menos lo que sostiene Víctor Raúl en 1928, que es cuando se escribe el antiimperialismo y el APRA, y recordemos, se publica recién 8 años después en Santiago de Chile. No se publicó aquí en el Perú por las condiciones que todos sabemos políticas atravesaba el país en aquel momento. 30 años después, cuando Víctor Raúl está en la Embajada de Colombia, escribe, aprovecha
además el tiempo que está en la Embajada de Colombia, y escribe 30 años de aprieto. Y en esa publicación, que creo yo es la segunda obra, vamos a decir, doctrinaria de Víctor Raúl, hay varios libros de Víctor Raúl, pero son estas, creo yo, las dos obras doctrinarias, ¿no? Probablemente la tesis y la antítesis del pensamiento de Víctor Raúl en sus 84 años de vida. En esta segunda publicación, Víctor Raúl dice: hay cosas que yo planteé hace 30 años, que al cabo del espacio-tiempo que ha transcurrido han sido superadas. Claro, para 1958 ya había transcurrido pues, el crack de la bolsa de Nueva York, la Segunda Guerra Mundial, habían explotado 2 bombas atómicas, el mundo estaba entrando en una nueva etapa. Eso lo dice Víctor Raúl en el año 58. En los prólogos de las 2 últimas ediciones del Antiimperialismo y el Habla, la tercera y la cuarta, que es en la década de los 70, advierte Víctor Raúl lo mismo. Y dice: esta es una obra que fue escrita hace 50 años y que hay que analizarla de acuerdo al momento, al espacio-tiempo en que fue publicado este trabajo. Lo mismo dice en el prólogo a las obras finales de Víctor Raúl, las que publica Mejía Baca, ¿no? Entonces, hago hincapié en esto porque hay una advertencia de Víctor Raúl antes de morir, que en el mundo habían ocurrido una serie de cambios, ¿no? Desde el momento en que se fundó el aprismo, en el siglo pasado, en 1924, la fecha oficial de fundación del partido, 1928, la publicación del Antiimperialismo y el Apra, 1930, la fundación del Partido Aprista en el Perú, hasta cuando él fallece en 1979. Eso es más o menos lo que dice Víctor Raúl. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que yo hago en esta publicación? Yo digo, efectivamente, el imperialismo es la primera fase de nuestra evolución, de nuestro momento capitalista. Pero el capitalismo es un fenómeno que se caracteriza por, en su primera fase, la producción de mercancías. Recoge Víctor Raúl esta definición de Lenin. En su primera fase el capitalismo se caracteriza por la producción de mercancías. Y en su fase más avanzada el capitalismo se caracteriza por la producción de excedentes financieros. Esos excedentes financieros son los que se exportan, ¿no? Lo que acabo de recordar hace un instante. Muy bien. Entonces es de entender que al cabo de 200 años de penetración capitalista en nuestra Indoamérica, el término que prefería utilizar Víctor Raúl, Indo o Latinoamérica, al cabo de 200 años de esta llegada del capitalismo a nuestra región, ha de alcanzar su propia fase avanzada o superior, según quieras decir. Hay una evolución del capitalismo entre nosotros. Si no fuera de esa manera, el mundo se habría detenido. Y Víctor Raúl hacía hincapié hace un instante en los prólogos de las obras que se reeditan y de las obras finales de Víctor Raúl, advierte de esos cambios. Ahora, nosotros alcanzamos nuestra fase superior, nuestra fase más avanzada, con características muy particulares, ¿no? Que yo las señalo en la publicación. No se liquidan fases anteriores de nuestra evolución económica, hay una superposición de etapas que Víctor Raúl también lo advierte en su momento. Esa es una primera tesis que planteo yo en el libro, ¿no? Hemos alcanzado nuestra propia fase superior dentro del sistema capitalista sin liquidar fases anteriores de nuestro desarrollo. Y la segunda tesis que planteo aquí es que nosotros estamos ingresando a una nueva etapa de la historia. En la definición o en la concepción marxista, dialéctica de la historia por etapas, por fases, ¿no? Donde cada etapa tiene su afirmación y su negación, y una negación de la negación que resulta ser una nueva afirmación, ese proceso, eso se llama dialéctica, ¿no? Así es, que es la concepción hegeliana además de la historia. Muy bien, dentro de esa concepción de la historia que ocurre por fases, yo considero que el sistema capitalista, tal como lo estudiamos y lo conocimos, está entrando en liquidación, ha sido superado por una nueva etapa de la historia que no sabemos cómo denominarla,
Recordemos que Marx en ningún momento denomina capitalismo el sistema que él describe, ¿no? Sobre todo la Inglaterra, que es la que él describe en el siglo XIX, ¿no? El capitalismo, esa definición se la ponen después. Pero sí es definitivamente esta una nueva etapa de la historia postcapitalista, superior a la capitalista, donde el recurso más importante ya no es, como en el sistema capitalista, el capital financiero y el trabajo, que era la gran pugna que había dentro de la concepción capitalista. El capital financiero, el dueño del medio de producción, y el trabajador, el dueño del trabajo, ¿no? La mano de obra. Y entre ellos había una pugna, los capitalistas y los sindicatos, ¿no? En esta nueva etapa de la historia, estos dos elementos pierden importancia y aparece un recurso más importante que estos dos, que no desaparece la mano de obra, pero es más importante que ambos, que estos dos, que es lo que se conoce como conocimiento, ¿no? La sociedad del conocimiento. Ahora, esta afirmación, que estamos en una nueva etapa de la historia, la han formulado otros autores. Peter Drucker, por ejemplo, el profesor norteamericano, cuyos trabajos yo recojo acá. Hay autores en Europa que hablan también de una nueva etapa postcapitalista, y hay varios libros incluso que se titulan así, postcapitalismo, en diferentes idiomas, pero ellos lo hacen desde su perspectiva, desde su visión europea o norteamericana. Lo que yo hago es tratar de advertir en esta publicación esta nueva fase de la historia postcapitalista desde la perspectiva indoamericana, que es lo que reclamaba siempre Víctor Raúl de nuestros pensadores, de nosotros mismos, y que es un poco, entre otras, una de las razones por las que aparece el aprismo. Esa es más o menos las tesis que yo sostengo. Y para culminar y dar pase a Rocío y a Abraham y sus inquietudes, para culminar, no es un trabajo acabado, porque la sociedad y la economía capitalista no ha desaparecido, pero sí observo yo que hay una nueva economía, hay un nuevo modo de producción, esta es una definición marxista, hay un nuevo modo de producción que configura una nueva etapa de la historia. Entonces, lo que nosotros vivimos en estos momentos es una transición, un momento de cambios, y todo cambio genera resistencias, genera confusiones, genera debates mayores, ¿no? Que terminarán por esclarecerse pues cuando la historia avance un poco más y finalmente veamos el camino por donde le tocó transitar. Eso es, compañeros, lo que sostengo en la publicación, y sobre eso es que ustedes, además que conocen el tema a profundidad, podrían formular también sus observaciones. Rocío, y objeciones. Y objeciones, claro que sí. Bueno, gracias Rafael, y gracias al secretario general Fernando Lindo por este espacio que nos da para poder hablar alturadamente de temas tan importantes, económicos y políticos, ¿no?, que nos interesan a todos, sobre todo en estos momentos más que antes, debido a la efervescencia de los movimientos radicales, ¿no?, que hemos tenido que soportar desde Navidad prácticamente. Abraham, un gusto también compartir contigo, y yo empiezo pues con una pregunta, ¿no?, y también una objeción. He revisado tu libro y la verdad que te felicito. Es un trabajo muy encomiable, muy completo, es un esfuerzo intelectual, ¿no?, la verdad. Es necesario, ¿no?, dentro de nuestro movimiento, que lo hagas tú y que lo hagan otras personas también. Un ensayo nunca es algo totalizador, nunca vamos a decir que un ensayo está completo, ¿no? Un ensayo es un ensayo, por eso se llama ensayo, es ensayo de algo. Aquí, Rafael, aprecio que has recogido muchas de las tesis de Aya de la Torre de una manera muy... no solamente las has traído a la hora actual, porque es necesario que algunos términos, como por ejemplo los términos de trabajadores manuales e intelectuales,
sean, vamos a decir, traídos a la hora actual con los nombres que corresponden a la economía global en la que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, acabas de explicar tú que tendrías en el libro o describirías un nuevo modo de producción. Sin embargo, no me parece un nuevo modo de producción. Me parece que la producción capitalista se ha deslocalizado o ha cambiado de localización, pero no cambia el modo. Tú mismo dices en el libro que estamos en el sistema capitalista y que no podemos pretender reemplazar el sistema capitalista porque el sistema capitalista sigue un curso en el cual tiene que seguir hasta que finiquite por las propias dinámicas de su espacio-tiempo histórico. No va a terminar porque lo reemplacemos por otro sistema. Lo que propuso Aya de la Torre fue que nos adaptáramos y bailáramos el tango junto con el sistema capitalista dentro de lo que él pretendió, bueno, él llamó de hecho una democracia social, pero que también podemos llamarla como la tercera vía de Aya de la Torre. Es una economía mixta, quiere decir que también le podríamos poner el apelativo de liberalismo social, se puede llamar una democracia capitalista. Entonces, nada de eso es nuevo. Yo encuentro que en tu libro estás comentando y es bastante descriptivo, y lo único nuevo que encontré al final del libro, y me agrada mucho, lo voy a repetir casualmente para que lo puedas explicar, es la parte donde reemplazas, vamos a decir, la fuente de la riqueza, donde tenemos, bueno, hemos tenido antiguamente, y según nuestras clases de economía ortodoxa, bueno, capital y trabajo, como todos sabemos, ¿no? Todos los que hemos estudiado economía. Y sin embargo ahora, bueno, la dialéctica capital-trabajo, perdón, y sin embargo ahora tú hablas de trabajo más trabajo. ¿Cómo sería esta fórmula para el postcapitalismo compuesta por trabajadores del conocimiento más trabajadores de los servicios? Y de eso una fuente de, vamos a decir, de riqueza, pero también una explicación para lo que viene ocurriendo en países como el nuestro, ¿no? De América Latina, donde nosotros no vamos a nunca alcanzar, como bien explicas en tu libro, la etapa superior del capitalismo, donde nosotros nos convertimos en fabricantes de ciencia y tecnología y exportamos esa tecnología para afuera. Nosotros no podemos por nuestras limitaciones. Entonces nosotros llegamos a un tope donde en las urbes como Lima, por ejemplo, ya hemos llegado a un tope. Sin embargo, no vamos a poder nunca exportar, vamos a decir, tecnología. Entonces, yo te pregunto nuevamente, a ver, nosotros hemos firmado varios TLCs, ¿no? Junto con bueno, el gobierno de Toledo, el gobierno de García. Entonces, a ver, si Aya de la Torre lo que planteaba era que no fuéramos incondicionales con el capital extranjero, sino que tratáramos de negociar de manera condicionada, a ver, entonces, ¿cómo sería esa manera condicionada y a la vez aprista, como dije antes, de democracia social, de un liberalismo social, de una tercera vía o una democracia capitalista? ¿Cómo sería tu forma para arreglar esos TLCs? Porque ya los hemos firmado y hasta donde yo sé son incondicionales. A ver, gracias. Gracias. Esa sería mi pregunta. Sí, y muy buena además. Pero involucra varios temas. Hay varias cosas que debo precisar. Primero, yo sí me ratifico, sí, yo considero que hay un nuevo modo de producción. Tengo que recordar rápidamente. Cuando aparece la máquina a vapor, con la máquina a vapor estalla la revolución industrial, y con la revolución industrial es que aparece el capitalismo, ¿no? Entonces, la máquina a vapor lo que hace es concentra la producción. La primera, ¿no? La primera revolución industrial, ¿no? Claro. La máquina a vapor lo que hace es concentrar la producción en fábricas, en usinas. Lo que en la anterior fase de la historia europea, ocurría en los talleres domésticos, en los talleres de las casas, ¿no? Antes se producía artesanalmente. Cuando viene la máquina a vapor, cambia el modo de producción. Permíteme hacerte una... Sí, ¿cómo no? Sí. Parece mentira, pero cuando se pasa del trabajo en los hogares, el mismo Marx señala a trabajar en un solo lugar. Así es. Hay un desarrollo de la fuerza productiva. Ahora, él explica incluso como el
espíritu colectivo que se forma y la competitividad y la capacidad de control que tiene una persona sobre los trabajadores. Solamente eso. No, de acuerdo. Eso es lo que justamente quiero graficar para explicar. Eso representa un cambio en el modo de producción. Antes yo producía este producto, este artefacto, este equipo, esto lo producía en la casa, en el taller doméstico, y lo hacía de manera artesanal. Aparece la máquina a vapor, y esto que antes lo producía artesanalmente, lo produzco ahora en la fábrica. La máquina se encarga de producirlo. Y lo produce más rápido, es más eficiente, con menos errores que el trabajo, que es la producción artesanal. Hay un cambio en el modo de producción. Permíteme nuevamente una observación. Mira, cuando uno se refiere a artesanía, a lo artesanal, se refiere a que un individuo construye todas las partes de un producto. Así es. Cuando hablaba de manufactura, por ejemplo, la fábrica de zapatos, diferentes hombres van produciendo partes del producto que al final salen producidos. Pero además hay otra cosa. Pero dentro de una unidad. Estos hombres que desarrollaron este esquema tayloriano. Claro, lo tayloriano es una cadena. En una cadena de producción. Correcto. ¿No? Claro. Ya. Eso ocurre en el sistema capitalista. Ya, pero sobre eso quisiera hablar con vamos. Mira, todas las profesiones, la medicina, el periodismo, la sociología, la economía, tiene su propia jerigonza, tiene sus propios conceptos. Y esos conceptos incluso son categorías cuando lo vemos dentro de un sistema y los niveles de categorías, una incluida a la otra, en fin. En los conceptos de modo de producción hay dos conceptos marxistas que son claves, que son modo de producción y formación social. Si nosotros comenzamos a ver modo de producción antes de aparecer las clases sociales y el Estado, o sea, antes del esclavismo, existían los modos de producción pre-esclavismo. Así es. Después de ese modo de producción tiene una estructura, por ejemplo. A la cabeza está el esclavista y abajo están las mercancías, o sea, los esclavos. Los esclavos no son personas. Así es. Los esclavos son mercancías y uno va al mercado y la compra por fortaleza, buena dentadura, edad, etc. Y lo miden y se paga por él y se lo lleva. Lo pueden matar. Es lo que sostiene Aristóteles, ¿no? Sí. Es lo que sostiene Aristóteles en la política, sobre todo. Claro, pero después viene el modo de producción feudal, que también lo conoce. Así es. Después viene el modo de producción capitalista, donde hay un capitalista y los asalariados. Mi estimado, ese modo no ha cambiado. Mi estimado, lo importante es que estamos ahora. Por eso, a eso quiero llegar. Y el futuro. A ver, eso es lo que quiero llegar. Pasado, sí. Hay varias acotaciones interesantes. La pregunta final es, ¿cuál es la estructura de esa nueva producción? Ya, eso es lo que yo más o menos planteo en esta publicación. Yo en ningún momento he afirmado que los modos anteriores han desaparecido. Hay un tipo de producción artesanal que es muy apreciada además. Y el modo de producción capitalista, típico del sistema capitalista, todavía existe. Ese modo que describe Marx, que describen otros después, que describe Kautsky. Kautsky tiene, que describe Engels. O sea, hay un modo de producción que es ese, lo que Abraham acaba de señalar. Ahora, en esta nueva etapa de la historia, que como no sabemos si es una democracia liberal, si es una tercera vía, por eso digo que es postcapitalista. La etapa postcapitalista. Postcapitalista. No hago ninguna definición, no lo reduzco a un concepto. Pero en esta nueva etapa, a nadie se le va a ocurrir comprar hombres, como ocurría antes pues, en los mercados romanos, para producir. Ese modo de producción ha terminado. Termino acá para responderte esta parte. ¿Tienen alguna formación social? Sí, pero uno no es predominante y dos van a ser formaciones sociales retardadas. Y lo que Víctor Raúl reclamaba siempre era que el aprismo debería tener un carácter previsor. Nosotros teníamos que ir mirando hacia adelante y esa es mi preocupación. Por supuesto, yo he afirmado que hay
que nuestros grados más avanzados no liquidan etapas anteriores de nuestra evolución económica. Por eso es que nos cuesta entendernos tanto. Por eso es que alguien desde Lima, y desde algunas partes de Lima, le cuesta entender lo que nuestros compatriotas en Juliaca piensan o sienten. Incluso los pobladores de Juliaca les cuesta entender lo que sienten los trabajadores, los miembros de las comunidades campesinas. Entonces, lo que afirmo, mi estimada Rocío, en la publicación, es que es esta una nueva etapa de la historia porque hay un nuevo modo para producir. Es la globalización. Mi pregunta es, ¿en qué manera esto nos trae desarrollo? Porque es tu tesis de todo el libro, a lo que llega tu libro, Rafael, es a decir, en otras palabras, que ahora ha entrado en juego una nueva clase de trabajador, y en eso no eres el único, hay otros autores que también lo mencionan, que es el trabajador de servicios y el trabajador de la revolución informática, o sea que es tanto la información como el conocimiento, es verdad, han cambiado las relaciones laborales. Entonces, este trabajador de servicios y trabajador también, vamos a decir, producto de la inteligencia artificial, que trabaja de repente, como yo, que soy profesora, ¿no? O desde su casa en remoto, ahora es parte de nuestra economía y por tanto estás haciendo una adaptación en tu libro a lo que dijo Aya de la Torre previsionalmente hace muchísimos años, ¿no? Ya lo había él mencionado en la cita de la página 21, si me permites un instante para que veamos cómo fue. Dice, ¿no? En la parte donde él dice ahora bien dice, bueno, ya no importa, voy a leer la cita. Y entonces la pregunta va nuevamente a eso, ¿no? A este tema. ¿De qué manera estos nuevos modos de producción, llámense como se llamen, nos trae desarrollo? Y cómo tú en tu planteamiento, eso va a significar que el Perú finalmente se estabilice económicamente. Esa es ¿no? Correcta pregunta. Vamos a decir, es la tesis en torno a la cual gira todo su libro. O sea, probarnos que de un lado se actualiza lo que Aya de la Torre dijo hace 40 años, o 50 años creo, ¿no? En la Embajada de Colombia. Y de otro, nos va a explicar de qué manera eso nos va a traer una estabilidad económica que podamos competir con países como Estados Unidos como bloques. Ya. Explícanos. A ver, sí, Abraham, ¿algo quieres decir antes de...? Bueno, yo intervine en el mismo movimiento del diálogo, ahora interrumpiendo, pero yo pensé también intervenir con mi propio espacio. Permíteme responder lo que Rocío está planteando y luego vamos con tu antítesis. No pienses eso. Está muy bien. No, por favor, carambas. De lo que se trata es, como Víctor Raúl lo reclamaba, de elevar el nivel, llevarlo al plano polémico. Lo que yo sí te puedo decir es que en estas cosas, y a nadie, yo alabo, sigo, persigo, ni nada por el estilo. A mí me conoce él y me conocen algunas personas. Yo soy yo. Y mi circunstancia. Mi circunstancia. Como decía Ortega, de acá del partido, yo no creo sinceramente que tenga un profesor, un maestro. Ya la torre. Sí, sin duda. Ya, Bueno, a ver, esta es la cita de Aya de la Torre, a ver si la lees. Al proletarizarse. Claro, al proletarizarse dentro de una gran empresa manufacturera, minera o agrícola, disfrutan casi siempre de un bienestar temporal. Cambian su miserable salario de centavos o de especies por uno más elevado que paga el amo extranjero, siempre más poderoso y rico que el amo nacional. Esto es del antiimperialismo y el APRA, ¿no? Claro, el anterior trabajador de la chacra, ¿cómo se llama? Que tenía un ingreso nada seguro, venía una lluvia o un fenómeno del niño y le arruinaba la cosecha. Cuando viene la empresa más avanzada, ¿no? Con el capital y con el conocimiento más avanzado, en su momento cambia esa situación, ¿no? Ya tiene un salario fijo, ¿no? Regular, pero mísero, ¿no? Eso es lo que plantea Víctor Raúl, pero hace 100 años, estamos por cumplir 100 años el aprismo. Mira, Rocío, esta nueva economía ha permitido, por ejemplo, en el Perú,
un mayor acceso, bueno, el fenómeno es mundial, pero en nuestro país, al permitir esta nueva economía y esta nueva tecnología y esta nueva etapa de la historia, el acceso a través del Internet, a el gran banco de datos mundial que contiene el Internet, lo que ha hecho es acercar la información, ¿no?, a mucha gente que antes no tenía acceso a la información. Antes había libros, pues, además que se demoraban mucho tiempo en traducir y mucho más en llegar al Perú. Hoy tenemos esa información en tiempo real. Y la clave del desarrollo del capitalismo, del sistema capitalismo, ha sido justamente en base a la información. El mercado se ha desarrollado en base a la información. Entonces, esto ha permitido, pues, un acercamiento, ¿no?, de sectores de nuestra población postergados, pero que en poco tiempo, con el mayor acceso a la información que han tenido, han logrado mejorar sus condiciones de vida. Eso ha ocurrido, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Ahora, ¿qué cosa debemos hacer desde el Estado? Porque lo que tú me planteas es, ¿qué hace el aprismo? ¿Qué puede el aprismo hacer para, conceptualmente, ¿no?, atender, resolver los problemas finalmente de la población, que es nuestra razón de ser? Lo que nos interesa es resolver los problemas de las personas. ¿Y qué es lo que puede hacer el aprismo con su carácter previsor? Un paréntesis, yo creo que lo que ha hecho es ampliar la base. Al haber más trabajadores, vamos a decir, a distancia, remotos, gracias a esta revolución informática del conocimiento, revolución de la ciencia, bueno, de la que ya hablaba también Aya de la Torre, antes de morir, entonces se amplía la base de trabajadores. Entonces ahora todos somos trabajadores. También clase media somos trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Es a lo que quiero yo que tú respondas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo que? ¿Qué puede pasar después con el aprismo? El aprismo se adapta a esa nueva realidad, ofrece una nueva alternativa económica, ¿no?, Víctor Raúl decía, no inventes tu realidad. En algún lado lo leí, ¿no? No inventes tu realidad, descúbrela. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, tomando como punto de partida la realidad, ¿no?, superar nuestras propias premisas. Eso es lo que Víctor Raúl planteó en los orígenes del aprismo y es lo que yo recojo. Y en esa línea de entendimiento es que yo avanzo. Sería necio que, entre paréntesis, por favor digo esto, pero sería necio, por ejemplo, que a nuestros cadetes de la Escuela Naval les enseñaran las mismas técnicas con las que combatió Miguel Grau. Sería una locura, ¿no? Un cadete de primer año de la Escuela Naval tiene un conocimiento superior al de nuestro gran almirante, honor y gloria a Grau, pero su conocimiento es superior, ¿no? Entonces, hay una línea, ¿no?, de entendimiento. ¿Cómo se llama este teórico del marxismo? Ay, caramba, se me fue el nombre. Decía ruso. Decía, el marxismo es una concepción del mundo. El aprismo es una concepción del mundo. Claro. Bueno, yo entiendo el aprismo, que es un movimiento. No era Kautsky, ya me voy a acordar. El aprismo, que es un movimiento metodológicamente marxista, es una concepción del mundo. Y capitalista, porque también toma premisas de Adam Smith. Sí, claro, no solamente de eso, de la Revolución Mexicana, de la Reforma de México, hay varios elementos, ¿no? Pero metodológicamente el aprismo es marxista, recoge el método de interpretación de la historia de Marx, que es a su vez el que recoge de Hegel, ¿ya? Ahora, lo que nosotros tenemos es que adelantarnos o ir a observar estos cambios que ocurren en la economía para plantear las soluciones que requiere nuestra población. Por ejemplo, sería necio insistir en el modelo industrialista que planteaba la CEPAL en los 70 para resolver el problema del empleo. No tiene sentido. No tiene sentido porque cuanto más eficiente es la producción, menos mano de obra utiliza. Las corporaciones modernas emplean menos mano de obra. Entonces ahí se plantea una pregunta. ¿Qué hacemos con el excedente de mano de obra que ahora no puede absorber la industria? Eso es algo que está todavía en definición, en formación. Pero sí hay algunas señales. Cuando apareció el capitalismo, esta pregunta también se planteó y lo plantea Marx también en el Capital.
Pero cada nuevo fenómeno en la historia trae sus colaterales, ¿no? Y alrededor de la fábrica, de la usina capitalista, aparecieron una serie de fenómenos que eran nuevos, que en el anterior sistema no existían. Aquí han aparecido fenómenos que antes no habían. Por citar solo uno, el comercio electrónico. Eso no había antes. El comercio electrónico hace 20 años no existía. Esa es una característica propia de esta nueva etapa de la historia. Que modifica la circulación. Modifica la circulación. Entonces ya no es la misma circulación del sistema capitalista que podemos haber estudiado con Adam Smith o con otros, ¿no? Entonces ahí hay, perdón, Rocío, ahí hay nuevas premisas que debemos responder. ¿Cómo resolvemos y cómo atendemos? Es que estamos en la etapa de la globalización, ya no estamos en la etapa obviamente de la expansión del capitalismo, que es la etapa imperialista para los países ricos. Nosotros ya hemos entrado a ser parte de la etapa de la globalización, y es eso lo que dice tu libro. En otras palabras, sigo sin entender tu tesis, porque mira, tienes que terminar de explicar. Tu tesis final de este libro es: una economía donde los trabajadores manuales e intelectuales de la sociedad postcapitalista, o sea, globalizada quiere decir, constituyan el nuevo activo de la producción y releguen en importancia al capital y al trabajo, antaño recursos fundamentales en la sociedad capitalista. Entonces, obviamente estás reafirmando la parte capitalista del APRA, la parte capitalista de Aya de la Torre. Superando. Tuvo dos vertientes, tuvo la parte marxista, pero también sin negar a Adam Smith. Hay gente que nos critica diciéndonos que somos unos relativistas, que estamos con todo y con nadie. Eso no es verdad. El aprismo es un movimiento dialéctico, que justamente su fundador ha dicho que estaría feliz que un día llegáramos a negar sus tesis, porque eso significaría que hemos dado el salto cualitativo para llegar a una síntesis superior, que siempre tiene elementos de la tesis y elementos de la antítesis. Esa es mi propuesta. Entonces, al tú llegar a esto como tesis original de todo tu libro, entonces yo te pregunto nuevamente, ampliamos la base de los trabajadores con los trabajadores remotos, informáticos y del conocimiento. Muy bien. Ellos no trabajan necesariamente para empresas peruanas, ellos trabajan de repente para una empresa global, internacional, que no tiene ni siquiera base de repente en Perú. Por ejemplo, para venir aquí esta noche, ¿quién me ha traído? ¿O trabajan solos? Uber. Claro. ¿Uber acaso es peruano? No. Entonces, te digo, son peruanos que están actualmente trabajando, laborando pero ese taxista, en la economía global. Pero ese taxista es un emprendedor. Emprendedor también. O un informal. También al mismo tiempo es un emprendedor. Ahora, claro. Esas definiciones, mi estimada Rocío, por ejemplo, que tú dices globalización, es un término que nos viene de fuera. ¿Sí? Es un término que viene de fuera. Sí, claro. Víctor Raúl reclamaba que debíamos crear nuestra propia literatura, ¿no? Yo estoy haciendo un esfuerzo que no está terminado. Claro, y lo que trato de hacer, o lo que hago, no trato de hacer, lo que hago es negar, si es que se entiende dialécticamente lo que es negar, lo que Víctor Raúl planteó. Claro, muy bien. Y ya puedo hablar. Perdón, Abraham. Perdón. Correcto, a ver, Abraham, por favor. Ya, después Bueno. terminamos. Sí. Yo he leído tu libro, que está bien presentado y que lo publica la Universidad de San Marcos. En realidad, pues, el estilo, la redacción, etcétera, me parece excelente su presentación. Ahora, personalmente, yo creo que este libro es muy valioso, incluso si estamos filmando para la juventud. Yo creo que este libro debe leerlo todos los jóvenes apristas. ¿Sabes por qué? Porque te lleva, pues, todo el siglo XX y te pone en el siglo XXI tocando temas que vienen, el maoísmo, el medio ambiente, incluso su autocrítica. Hay una visión completa y bien descrita y pedagógica y digerible. A mí me parece que si un aprista joven solo este libro lo estudiase bien, su calidad se superaría pues enormemente. Y no veríamos en las redes las atrocidades que vemos hoy día, ¿no? Gracias. Entonces,
Eso es fundamental para mí. Ahora, con relación a tu propuesta, a mí me parece que tu propuesta es valiente y yo a ti te dije, estoy feliz de esa propuesta. ¿Sabes por qué? Porque acá en el partido, yo he venido, como te contaba, ya formado al extranjero, ¿no? Pero acá en el partido hay una costumbre de que no querer cambiar ni una letra. No modificar nada, lo que has visto ahí en la torre. Exactamente. Incluso hay personas que pueden estar defendiendo según el canal de Panamá. Sí. E incluso yo he debatido con personas que defienden el Congreso económico. Yo digo, pero ¿dónde está esa cabeza? O sea, no hay una concepción que esa teoría son teorías pasadas, que ni siquiera la constituyente la propusieron ni la impulsaron, ni cuando teníamos un montón de congresistas tampoco. ¿Por qué? Porque la teoría moderna te da un peso mayor a la sociedad civil frente al Estado. Tú no vas a crear un congreso económico haciendo totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, sobre imperialismo, nosotros podemos hablar de imperialismo desde siempre, podríamos hablar de imperialismo romano, y el imperialismo por eso, ¿no? Porque se expandía. El imperialismo que trata Hobson es ese mismo, con sus variaciones, la expansión. Pero esa expansión, además, yo diría, hay hasta una modificación en el concepto mismo del Estado. Porque un gran escritor, un positivista, Hans Kelsen, un genio, un positivista genial, él dice, el Estado es una norma, el territorio es una norma, no es algo real, es una norma, y él explica. ¿No? Es lo que corresponde al derecho positivo. Además dice, ¿por qué es una norma? Argentina tiene la Malvinas, pero no es su territorio, es el territorio de Inglaterra. Entonces, el imperialismo también ha sufrido una serie de variaciones, ¿no? Últimamente, desde mi punto de vista, la variación más contundente que ha habido, que ya se trabajaba en la década de 70, 80, con la perestroika, Gorbachev, etc., lleva en el 91 que la URSS se disuelva, se acabe la Guerra Fría y en el mercado se ponga pues un globo gigante. Por eso el nombre de globalización. En Francia le quisieron llamar mundialización, Así es. pero se escogió globalización. Terminología norteamericana. ¿Y qué significa globalización? Europea. Globalización tiene un concepto. Significa tránsito libre de personas, mercancías, capitales. Permíteme ahí, Abraham, hacer un apunte sobre lo que estás diciendo muy breve. Yo quiero confesarles que cuando pensaba en esta publicación tenía bastantes temores, porque el aprismo es un movimiento que tiene una carga emocional muy fuerte, ¿no? Hace 2 días recordábamos la muerte a mansalva de Arévalo, el 15, ¿no? Y hay una carga emocional en el partido muy, muy fuerte. Entonces que venga un compañero menudo, pequeño, que no proviene además pues, de familia aprista, a plantear que las tesis del partido, lo que planteó pues, Víctor Raúl, debemos negar y superar, a mí me producía pues, bastante temor, ¿no? Porque me podía exponer, superar, sí, pues, me podía someter a la hoguera, ¿no? del partido, ¿no? Precisamente por la carga emocional que hay en el partido, ¿no? Viene Rocío de 2 familias pues, ilustres, ¿no? Compañero Alberto Valencia, el padre de Rocío, pues fue un compañero además combativo, ¿no? Que sufrió además, y ustedes, en su momento, los problemas con Senderos Luminosos. Entonces eso genera una carga pues, muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que, gracias a Dios, esta publicación ha tenido una aceptación interesante, importante. En aquellos, además, compañeros de quienes yo creí en algún momento
que iban a ser sus más ácidos críticos, ¿no? Y eso era lo que quería puntualizar, mi estimado Abraham, ¿no? Mira, continúo con esto. Mira, te digo lo siguiente. Tú has tocado el tema de lo que Patria Roja, por ejemplo, en la misma época decía: el carácter de nuestra sociedad es semifeudal. ¿Recuerdas? Entonces, es fruto de la ignorancia también, ¿no? Es semifeudal, ¿no? Entonces, es como acá, capitalismo aún sigue siendo la primera fase. No es así, pues ya no, ya... Es que esa es una mala lectura del aprismo, mi querido Abraham. Es una lectura dogmática del aprismo, que es justamente lo que Víctor Raúl reclamaba, claro, y lo que combatía además a los comunistas en su época, ¿no? Claro. Que adoptaban el marxismo como un dogma yerto, inerme, inmóvil, ¿no? Y el aprismo es una doctrina que se tiene que superar a sí mismo y que se tiene que negar y que se debe continuar para que el aprismo mantenga su vigencia. Y de la relectura, no solo de la lectura, sino de la relectura de los trabajos de Víctor Raúl, hay una obra para mí sensacional y muy poco conocida, y que es uno de los anhelos que tengo de poder reeditar: 6 dimensiones de la Revolución Mundial, de Manolo Seoane. Un libro de 1960, y Seoane en 1960 hablaba ya de la revolución de las comunicaciones y la revolución de la defensa, y hablaba de la aeronáutica y de cómo las distancias se estaban acortando. Hablaba de eso Seoane en 1960, 61 es esa publicación. Entonces, hay compañeros que insisten con los postulados pues de hace mucho tiempo, y que siguen hablando, y es como que el mundo no hubiera cambiado, y como que el muro de Berlín no se hubiera derrumbado y la Unión Soviética no hubiera eclosionado. Ese es un indicador de la crisis que tenemos en el partido. O sea, yo diría, la masa aprista no es muy calificada, por lo menos te digo, de las redes, incluso conversando con altos líderes. Y un día hablaron de la socialdemocracia, y le tuve que decir: oye, para la socialdemocracia invita pues a gente que coloque a que venga del Partido Socialdemócrata, por ejemplo, o del Partido Socialdemócrata Quien no entiende la dialéctica no es aprista, porque para poder ser aprista tenemos que entender antes la dialéctica. La dialéctica, ¿qué cosa nos enseña? Que nos vamos adaptando, obviamente, al espacio y al tiempo, vamos caminando juntos. Porque no olvidemos que el antiimperialismo y el APRA, la fecha de su publicación, 1928, ¿no? El artículo en el Labour Monthly fue en 1928. De 1920, perdóname, 26 el artículo del Labour Monthly, sí. El 28 es cuando se termina de escribir el manuscrito, claro, pero en el año 36 es que se... A lo que iba, un momentito, perdóname, a lo que iba es a lo siguiente. O sea, es un libro verdaderamente de izquierda, pero tenemos que situar en el contexto, esto lo digo para los jóvenes, ha sido anterior a la Guerra Fría. Entonces, después de la Guerra Fría, en plena Guerra Fría, es obviamente que Aya de la Torre tiene que nuevamente plantearse y replantearse y negarse de repente en parte a sí mismo, porque estamos en plena Guerra Fría. Ya sea, el mundo está dividido a partir de 1945 en 2 bloques. Está de un lado la Unión Soviética, la inmensa Unión Soviética, y de otro lado están los Estados Unidos de América. Y obviamente teníamos, porque somos un movimiento político, que adoptar una posición. Y no hemos adoptado la posición de estar del lado del bloque comunista. Así simple. Ahora, entonces, para quien no puede entender eso en la historia, entonces no es aprista. Rocío, ahora, ¿en qué estamos? Con eso termino. Ahora, ¿a dónde estamos? En el espacio-tiempo histórico Perú. Perú, Sudamérica, a las Américas, el mundo. ¿A dónde estamos ahorita? Estamos en un momento histórico en el cual casi todos los países a nuestro alrededor han adoptado el socialismo del siglo XXI. Ahí estamos. Estamos rodeados por Brasil, Colombia, ¿no? Venezuela, Ecuador, ¿no? Al sur Chile, gobiernos de izquierda, ¿no? De un nuevo socialismo. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tener una posición? ¿Qué postura vamos a adoptar?
Vamos a adoptar obviamente la postura esa del socialismo actual, Ya. o vamos nosotros a obviamente representar la antítesis, ¿no? Que sería la libertad, la democracia. Correcto. A ver, Orlando. Yo lo que te quiero preguntar es, con todo lo que has estudiado, has trabajado, tu hipótesis, tu tesis, tu continuación del trabajo, ¿qué tipo de Estado te imaginas que debe de tener el APRA? Para ¿qué tipo de Estado? Ni siquiera pongo la palabra antiimperialista para que te amplíe más el panorama para tu escena. ¿Qué tipo de Estado? Yo estoy demostrando desde del 2017, vengo haciendo trabajo sobre esto, de que el sistema representativo se ha acabado, se ha agotado, no sirve. Tú tienes pues en estos momentos, desde hace 7 lustros, todos los presidentes acusados por corrupción, sospechosos, fugados, huidos, etc. ¿No? Y tienes que todos han ganado como el mal menor, como decir, un premio consuelo, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que hay que cambiar el Estado. Hay que cambiar la estructura del Estado. ¿Tú qué sugieres como estructura del Estado para...? Y la respuesta va en el sentido de ambas. A ver si contestas a los dos. A los dos, ¿no? Claro, porque no es... Sí, claro. Víctor Raúl describe y plantea, cuando plantea el aprismo, plantea el antiimperialismo. Y el Estado, entonces, que él debe, ¿cómo se llama? El aprismo llevar adelante es un Estado antiimperialista. Si yo estoy advirtiendo una nueva etapa en la historia postcapitalista, entonces el Estado tendría que ser un Estado postcapitalista, un Estado donde prime el conocimiento, un Estado moderno, donde se utilicen los recursos que la tecnología, que el conocimiento más avanzado, que la tecnología ahora nos proporciona, nos provee. Ese es el tipo de Estado que debemos... Me parece excelente, porque, ¿y sabe por qué me parece excelente? Porque no entra en contradicción a mi propuesta sobre el Estado ahora, que estoy haciendo. ¿No? Yo no creo, yo vuelvo a sostener en esta publicación que lo que tenemos es una etapa de la historia superior a la capitalista. Yo creo que el sistema, que el comunismo desapareció. Pero perdón, socialismo nunca existió. Por eso quiero el socialismo. A ver, tampoco ha existido socialismo. Fíjense, nunca. Compañeros, a mí lo interesante de esta publicación y lo que yo le agradezco además al comité de Miraflores y a su secretario Luis Fernando Lindo es que nos permite hablar de lo que viene, sí, de lo que estamos ahora, ¿no?, viviendo y de lo que viene hacia adelante. Sí. A mí me produce mucho coraje, sí, cuando en varias de las presentaciones que hay en el partido, todas se refieren a cosas que pasaron. Sí. A Víctor Raúl, hace honor y gloria a los mártires del aprismo, ¿no? Seoane, Sánchez, pero hacia adelante es muy poco. La tesis de Feuerberg, lo que se trata no es de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Sino de transformarlo, de cambiarlo, ¿no? Claro. Y acá lo que estamos haciendo es un esfuerzo hacia adelante, ¿no? Entonces, mis respuestas no son definitivas, no pueden serlo, porque estamos en el marco, ¿cómo decirlo? A ver, propedéutico, propositivo, ¿no? No puede mi respuesta ser muy audaz, además. Así es, sumamente audaz. Entonces, yo considero, y más o menos pequeño en la publicación lo que voy a decir, sí, el comunismo es un sistema que aparece con el sistema capitalista. No hay comunismo, por ejemplo, como lo plantea, creo yo, Luis, se escribe Baudin, ¿no? El del Imperio Socialista, no sé cómo se pronuncia. Bodán, bueno. ¿No? No hay, pues, en el Imperio Socialista de los Incas, Bodán plantea, ¿no? O describe, o trata de describir una sociedad, pues, socialista o comunista, ¿no? No hay eso. El comunismo es un sistema que aparece con el capitalismo. Es una utopía. De la misma manera como aparece, claro, lo plantea como una utopía, ¿no? De la misma manera como aparece el fascismo. No hay, pues, fascismo en Roma, la Roma de los Césares, ¿no? Es un fenómeno que aparece con el capitalismo. Yo considero que ambos sistemas se cayeron, ¿no? El fascismo con las bombas que cayeron sobre Berlín, ¿no? Cuando los japoneses firmaron
la rendición sobre el Missouri, Ajá. y el comunismo cuando se derrumbó el muro de Berlín y eclosionó la Unión Soviética. Entonces, insistir con esa literatura, Esa fórmula. yo creo que es, o sea, no darnos cuenta que el mundo ha avanzado. Y ojo, los extremos son los que se califican además mutuamente así, ¿no? Unos califican a los otros de neofascistas y los otros califican a los unos de neocomunistas. Y escúchenlos, quienes nos están viendo, ¿no? Comprueben esto. Nosotros, como apristas, y el aprismo se tiene que colocar por encima de esas discusiones que creo yo han sido superadas. Claro. Ahora, el socialismo no se alcanza vía decreto. Claro. O sea, Fidel Castro firmó un decreto, ¿no?, declarando la abolición del capitalismo en Rusia, en Cuba y la instalación del comunismo. Eso es una tontería. Entonces, que el señor Petro o el señor López Obrador se proclamen a sí mismos socialistas, yo puedo hacerme llamar, pues, no sé, Daddy Yankee. Yo no canto reggaetón. O sea, uno se puede hacer o pretender calificar o autocalificar como le dé la gana. Yo creo que estos no son exactamente sistemas socialistas, ¿no? Sí, sí. Son regímenes desordenados, sí, con intereses económicos muy menudos, Rafael, ¿no? Claro. Y al borde del delito, muchos de ellos. Mira, desde 1917 hasta hoy, todos los sistemas llamados comunistas, socialistas o acusados como tales, en el caso de Venezuela, todos, no desarrollan o no buscan desarrollar el socialismo, ellos buscan desarrollar el capitalismo de Estado. Todos. ¿Qué es lo que plantea Víctor Raúl, ¿no?, cuando explica, por ejemplo, el caso de Cuba? Eso también está en el libro de Rafael. Sí. Esa cita la utilicé el otro día para un déjame terminar la ensayo. idea. Entonces hay una búsqueda de los comunistas de un capitalismo de Estado frente al capitalismo de mercado. Cierto que hay una heterodoxia también que se puede hacer entre los dos, pero lo que es fundamental, me parece que hay que describir qué cosa es el capitalismo de Estado que ellos buscan. ¿Sabes cuál es? Cuando tú ves una economía que busca estratificaciones, subida de aranceles, controles de precio, subsidios a las empresas, controles de cambio, perjuicio a los exportadores, etc. Ya estás hablando de capitalismo de Estado. Lo que yo planteo, efectivamente, Abraham, lo que yo planteo es que nosotros debemos superar esa discusión. No podemos caer en una discusión que yo creo que está agotada. Ese modelo en que el Estado era dueño de los medios de producción y de subida de aranceles, no tiene pues ahora sentido, es una locura. Trump lo intentó hacer en los Estados Unidos y la realidad le dio una bofetada, ¿no? Porque vuelvo a decir, en una economía moderna, en esta economía del siglo XXI, en esta economía del conocimiento, en esta economía postcapitalista, globalizada, mi estimada Rocío, según la descripción europea, norteamericana, mundializada, como los franceses plantearon decirlo. En fin, en esta nueva economía, la producción es distinta a como ocurrió hace 30 o 40 años. Entonces, yo no puedo pretender elevar los aranceles cuando las autopartes de este aparato, ¿no?, vienen de diferentes lugares del mundo, ¿no? Cuando yo puedo comprar vía internet, el comercio electrónico es el nuevo fenómeno que es característico de esta nueva economía, que antes no existía. Cuando yo puedo comprar esta mesa de cualquier lado, de donde se produzca, de cualquier lugar del mundo, lo puedo comprar y me lo pueden traer a la puerta de mi domicilio. Todo lo que ves tiene un componente importado, todo. Así es, o sea, ahí voy a lo que tú me preguntabas, Rocío, hace un instante sobre los tratados de libre comercio. Sí necesitamos abrir nuestra economía porque lo que tenemos ahora es un gran mercado mundial, ¿no? Pero sí algo que Víctor Raúl planteó en su momento, que debemos nosotros rescatar. Hay que saber tratar con el capital,
¿no? Hay que saber negociar, sentarse a la mesa con el capital y saber, ¿cómo se llama? Negociar con él. Porque hay una relación que ecuaciona la necesidad del capital por colocarse, por buscar colocación, con la necesidad que tiene uno de recibir ese capital, ¿no? Y nosotros tenemos un déficit en el país, todavía muy grande, un déficit en infraestructura, un déficit en educación, en salud, un déficit en investigación. La economía moderna es la economía de la investigación, de la innovación, del desarrollo tecnológico, de alcanzar los nuevos límites de la ciencia. Eso es lo que yo planteo aquí, compañeros, y hacia esa dirección es que nosotros debemos apuntar. Y en un tercer gobierno aprista, nosotros tenemos que hacer hincapié en esa ruta. Esos son los desafíos que tenemos por delante. Pero hay atrás todavía etapas de nuestra historia, problemas que no hemos resuelto, que deberían estar ya resueltos, pero que no lo están. Todavía hay 9 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable. Entonces no hay en nuestra América y en nuestro país, en Centroamérica y en nuestro país, no hay lo que Víctor Raúl dice en alguno de sus ensayos, formas promediales de existencia, ¿no? En Alemania, el habitante de Múnich es igual al de Hamburgo y al de Berlín y al de Colonia y al de Dresde, ¿no? Porque tienen formas promediales de existencia. Eso entre nosotros no ocurre. Acabo de decir hace un instante, y es uno de los planteamientos de mi publicación, que acá en Lima, en Miraflores, hay un estado de conciencia, la definición hegeliana sobre la historia, un estado de conciencia distinto al que puede haber en cualquier distrito periférico de nuestra ciudad. No tenemos esas condiciones. Eso de que haya la torre, trate con el capital, hay que tratar, es congruente con su concepción sobre la lucha de los pueblos. ¿Qué cosa es lo que diferencia a los marxistas de los apristas? Hay una diferencia que es la sustancial. La determinante, la diferencia es, no es que los marxistas reconozcan que hay lucha de clases, porque la lucha de clases existió siempre, desde antes de Marx. La diferencia es que para los comunistas la lucha de clases es el motor de la historia, es la ley, es una ley. Para nosotros eso no es una ley. No, pues, para nosotros nuestra concepción más viene, yo diría, del pensamiento de Karl Kraus, que era llamado a ser el tercero después de Marx y Engels. Él era un genio, pues en realidad. Y él propuso que el capitalismo, señaló, la lucha de clase está pasando a un segundo plano y la lucha de los pueblos está emergiendo como tal. Entonces él plantea estas cosas que ahora existen en Europa, de unión de los países, etc., que en el Perú hay la torre de la planteó para América Latina. Yo quiero una lucha de los pueblos, ¿para qué? Para pelear el mercado. Sobre eso solamente una frase. Una frase, Francia. Una frase, perdón, socio. Sobre eso quiero recordar lo que Víctor Raúl escribió. Si la historia fue en su momento, si la violencia fue en su momento partida de la historia, con los avances tecnológicos, los descubrimientos científicos, hoy, y el desarrollo de la energía nuclear, hoy la violencia sería hoy sepulturera de la historia. Claro, y para cerrar, estimados oyentes del programa, el libro en realidad lo recomiendo, no solamente porque es un libro muy completo y nos brinda una mirada muy actualizada de las ideas de Víctor Raúl, sino también porque el libro ha sido escrito aplicando ahí mismo la dialéctica hegeliana, que es la dialéctica de Aya de la Torre, y me parece que en un deseo de hacer una autocrítica, ¿no?, de a dónde estamos de cara al siglo XXI. Este es un libro que les sirve, me parece a mí, que es necesario y que nos sirve
todos los apristas, ¿no? Muchas gracias. No, yo les quiero agradecer a ustedes, Rocío Valencia y de la Torre, que es bueno, dije hace un instante, la hija del compañero Alberto Valencia, y es sobrina nieta de Víctor Raúl. Para mí siempre es emocionante estar al lado de Rocío. Lo digo con la sangre hirviendo, porque siento aquí un llamado de sangre que hay que atender. Y Abraham Fudrini, que es un compañero crítico, muy crítico, y que creo contribuye con su crítica a hacer del aprismo un movimiento vigente, de mantener la autocrítica que tanta falta nos hace. Yo estoy muy agradecido, muy complacido, compañeros, de compartir esta mesa, esta presentación con ustedes. A Luis Fernando Lindo, por supuesto, muchas gracias por este espacio, mi querido Luis Fernando. Y en vísperas de la fraternidad, que vamos a conmemorar 184 aniversario del nacimiento de Víctor Raúl, 1895, carambas, 4, a ver, yo estoy como algún gobernador regional, sería 100. Y no te olvides también, Rafael, que tu libro no solamente está accesible en físico, sino que lo pueden descargar en PDF desde la página de San Marcos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el PDF lo pueden leer desde la comodidad de su casa. Gracias, ¿no? Gracias, Rocío. 128 años del Día de la Fraternidad, a propósito de la próxima celebración, y en el marco además de la celebración de este 128º aniversario del nacimiento de Aya de la Torre. Yo les envío a todos ustedes, compañeros, un abrazo muy fuerte, reafirmando mi pedido y mi llamado a la unidad y a la fraternidad del aprismo. Porque si una de las razones hay que explica cómo el aprismo superó tantas adversidades, fue la unidad inquebrantable, férrea, de nuestro movimiento, y esta no puede ser la oportunidad. La fraternidad aprista es efectivamente más que un día, es un estilo de vida. Muchas gracias. Bravo. Y esa frase es de aquí del autor presente. Bravo, bravísimo, muy bien. Compañeros, muchas gracias por vuestra presencia, vuestra compañía, y el compañero Abraham va a compartir unos artículos que escribió en la revista Justo Medio, en la edición de su mes. Muchas gracias, Fernando. En realidad, esta revista, hay 2 artículos míos en 2 revistas, pero se trata de un tema que venimos empujando con Fernando a la cabeza, que es secretario de la organización acá, y es exigir, presionar, porque hay una comisión de la pandemia en el Perú, porque no van a morir 220.000 hermanos, y estos Mijares, Arastes, terminen felices en la calle, y eso tiene que estar en la cárcel. Y a los muertos por falta de oxígeno, por malas pruebas, por pruebas errantes y todo lo demás. Entonces nosotros estamos trabajando y empujando eso. Este es un primer artículo donde nosotros exigimos de la pandemia. Este es un libro que escribí, ya te lo voy a hacer llegar también. Y este es un segundo artículo, porque las personas creen que el único culpable es Martín Vizcarra, pero no sé si tú sabes, con Sagasti murieron más. Y tuvieron la pandemia al mismo tiempo, 8 meses cada uno, pero 21.066 muertos más tuvo Sagasti. Eso te lo dejamos para que nos ayudes. Yo no le dejo esto a la compañera porque este es el pasado número y solamente tengo los de ahora. Entonces, compañera, me hace disculpar, te dejo este acá para... No te preocupes. Muchas gracias. Gracias. Espero que nos ayuden porque... Muchas gracias, compañeros. Terminamos la transmisión del día de hoy. Muchas gracias. Muy gentiles. Fernando. Gracias a ustedes.